Vale, veis la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Pues empezamos. Como el otro día, avisadme si se me olvida para el descanso, ¿vale? A las 11:20 o cosas así. Si se me da la cabeza, me dice, oye, que es las 11:20, por favor, vamos a descansar. Vale. Y los que escriben, pues los que tenéis micros, si alguien escribe porque no se ha enterado de algo o lo que sea, que por favor me avise, ya que no estoy viendo los que escriben, ¿vale? Bien. Vale, sí. Pues, ¿alguna duda del otro día antes de empezar? Entiendo que no. Vale. Pues estábamos ya resolviendo ecuaciones diferenciales. Vimos un tipo que era la de variables separadas, las cuales pues eran muy facilitas de resolver y teníamos tres tipos de que no se veía claramente que eran variables separadas, pero que se podían reducir a ellas y, bueno, se podía resolver sin problema. Vamos ahora a otro tipo que se puede resolver también sin ningún problema, ¿vale? Entonces, esas son las de ecuaciones diferenciales exactas o que no son exactas, pero se pueden transformar en exactas, ¿vale? Que para eso se usa esto llamado factor integrante. Entonces, lo primero, la definición. ¿Qué es una ecuación diferencial exacta? La vamos a dar de este tipo, ¿vale? Es decir, de esta forma. Un momento, que creo que ha sonado. Vale, no. Pensaba que había sonado. Alguien quería entrar. Lo vamos a dar de este tipo, pero sabéis que si os la doy de esta forma es equivalente a darla de la otra forma, de y' igual a f de xy, de esa forma, y esta es equivalente, ya lo sabéis, ¿vale? Entonces, se dice que esta ecuación diferencial es exacta si el campo vectorial es un campo gradiente. Ya deberéis saber, más que nada porque os examináis el martes, que es un campo gradiente y demás, ¿sí? Sí. Entonces, si existe una función diferenciable u de x, y tal que la derivada de esta función respecto de x es la función p, y la derivada respecto de u respecto de y es esta función q. O bien que la diferencial de u sea la suma de las dos, o como queráis verla, ¿vale? Una diferencia exacta, entonces, como la diferencial de u es la derivada de u respecto de x, de x más la diferencial de u respecto de y, de y, pues entonces se puede escribir de esta forma, diferencial de u igual a 0. Entonces, integrando, nos queda que la solución sería la función u de xy igual a c. Entonces, ¿dónde está el problema ahora mismo? En ver cuándo esto es un campo vectorial, un campo gradiente, ¿correcto? Os acordaréis, no sé si os acordaréis, si no, pues lo repasáis, que teníais una proposición para saber cuándo, si lo es o no. Pues aquí la tenéis la proposición, por si no os acordáis de ella, pues ahí os la recuerdo. Si el diferencial de P respecto de Y es el mismo que el de Q respecto de X, entonces es un campo gradiente. Entonces ya sabemos cuándo esto es una ecuación diferencial exacta. Ahora, ¿dónde tenemos el problema? ¿Cuál será el problema ahora? Porque la solución viene dada por u de xy igual a c. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que nos falta? La C, ¿no? No, la c es una constante. Ya, pero no sé, a lo mejor un valor que tenemos que buscarle o algo. No, la u. Tendremos que calcular la u, ¿no? Una vez que tengamos la u, ya tenemos la solución, ya que c es una constante y entonces ya tenemos una función respecto de xy igual a una constante. Y esa es la solución. Entonces ahora lo que buscamos es esa función u. Pues vamos a ver cómo la calculamos, ¿vale? La función u se le denomina función potencial de campo, ¿vale? Entonces, para calcularla, vamos a usar lo que sabemos. ¿Qué es lo que sabemos? Que la diferencial de u respecto de x es p y la diferencial de u respecto de y es q. Eso lo sabemos, ¿sí? Entonces,
Si la diferencial de u respecto de x es p, si integramos, nos queda que u de xy es la integral de p, ¿sí? Más una función de y. ¿Por qué esa función de y? ¿Alguien me lo sabe decir? Porque está Porque integrando la- con respecto a x. Exacto. Exactamente. Entonces, cuando derivemos respecto de x, esta función y es una constante y se va afuera. No tiene... Es como la constante, digamos. Lo que pasa es que es una constante respecto de x. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos u. Esto se puede calcular porque la p la tenéis, la integral, pues sabéis integral y ya la tenéis. Entonces, ¿a qué se reduce el problema? A calcular el qué. Esta función de aquí. ¿Sí, no? Es decir, esto lo podéis calcular. La u hemos dicho que va a ser esta integral más esta función. Pero claro, el problema está en calcular esta función. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar la otra información que todavía no hemos usado. ¿Cuál es? Que la diferencial de u respecto de y es q. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Si no, me Sí. paráis. Aquí lo tenemos. Aquí se ha colado este paréntesis. Bueno. Entonces, la diferencial de u respecto de y es este q. Y la diferencial de u respecto de y es también derivar aquí sobre y. ¿Correcto o no? Porque esto es u. Entonces, tenemos que q de xy es la derivada de respecto de y. Aquí me falta la integral. No sé por qué. No está la integral. La integral de p de xy, de dx, más la diferencial de phi respecto de y. Entonces, esto es phi' de y. ¿Correcto? Esto lo tenemos porque lo hemos calculado antes y esto lo tenemos porque os lo doy. Por tanto, podemos despejar de aquí el phi' de y llevándonoslo al otro lado y pasando esto a restando. Y ya si integramos tenemos el valor de phi de y. Y ya una vez obtenido el valor de phi de y, ya tenemos un. Vamos a ver un ejemplo si queréis. ¿Vale? Vamos a ver esta ecuación, ¿vale? Vamos a ver que es exacta, porque si no es exacta no nos vale. Entonces, lo primero es ver que es exacta. Si derivamos la p sobre y es 1, y si derivamos la q sobre x es 1, ¿no? Porque la derivada de aquí respecto de y, esto es 0, este es 1, y aquí esto es 1, esto es 0 porque es constante respecto de x, y esto es 0 porque es una constante. ¿Sí? ¿Bien? ¿Hasta aquí bien? Sí. Perfecto. Pues entonces podemos calcular esa función, ese potencial, y una vez que lo hemos calculado, ya tendremos la solución, porque va a ser el potencial igual a una constante. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Lo primero con lo que hemos dicho, como sabemos que la derivada del potencial respecto de x es p, tenemos que integrando respecto de x sería u de xy es igual a la integral de p de xy respecto de x más una función phi de y, que es la que tendremos que calcular. Pues vamos a integrar p de xy. Tenemos que es la integral de y menos x respecto de x más phi de y. Integrar esto es muy sencillito, ¿no? La integral de y respecto de x es ix, ¿no? Porque y es una constante para nosotros, y la integral de x, pues, x cuadrado partido 2. Hasta aquí bien, ¿no? Y más phi de y, que es lo que tenemos que calcular. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos que hacer? Para calcular phi de y, usamos que la derivada de u respecto de y es q de x, sí. Entonces tenemos, derivando esta expresión de aquí respecto de y, ¿qué nos queda? La x, esto es una constante, esto se va, y phi' de y, ¿correcto? Bien. Correcto. Y y esto es q de xy. Entonces nos queda que x más la derivada de phi respecto de la derivada de phi es igual a x más y cuadrado más 1. Entonces ya sabemos quién es la derivada de phi, ¿no? ¿Quién es? Y cuadrado más 1. Correcto. Entonces, si tenemos la derivada de phi, podemos calcular phi. No hay más que integrar, ¿no? Claro.
Entonces nos queda y cubo partido 3 más i. Y esa sería la phi. Ahora eso lo ponemos aquí en el u y ya tenemos el potencial. Ya tenemos calculado el potencial. ¿Qué sería el potencial? Ix menos x cuadrado partido 2 más i cubo partido 3 más i, que es la phi de i. Y eso igual a la constante es la solución. Entonces, cuando es exacta, ya sabemos calcular la solución. ¿Sí? ¿No? Sí. 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 Vale. Perfecto. Pues ahora vamos a el caso en el que no sea exacta, pero podamos pasarla a exacta. ¿De acuerdo? A veces, como en el caso que estoy diciendo, no es exacta, pero podemos encontrar una función que si multiplicamos por esa función se convierta en exacta. Además, multiplicar por una función no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque sería equivalente porque multiplicamos la función por los dos lados, 0 por cualquier cosa es 0, y la función por p de xy, la función por p de xy, la función por q de xy, la función por q de xy es equivalente. ¿Lo veis? A ver, un segundo. Quiere entrar. ¿Veis que los dos son equivalentes? Os repito. Esto es como en las ecuaciones de primer grado, cuando multiplicabais o de segundo, del que sea, cuando multiplicáis los dos partes de la igualdad por un número o dividís o lo que sea, se mantiene la igualdad. Pues aquí lo mismo. Si multiplicamos por esta función las dos partes de la igualdad, se va a mantener la igualdad. ¿Sí? Claro. Entonces, multiplicar por 0 es 0, pues eso se queda en 0. Y la multiplicación por la función de la parte de la izquierda, por la multiplicación y la suma. A esta función que convierte nuestra ecuación, que no es exacta, en una exacta, la vamos a llamar factor integrante. ¿De acuerdo? Es el nombre. Entonces, ahora nuestro objetivo, ¿qué va a ser? Buscar ese factor integrante. Y una vez que ya encontremos ese factor integrante, cuando se pueda encontrar, ya sabremos solucionar la ecuación, porque ya simplemente trabajamos con esta ecuación de aquí, que es equivalente a la nuestra, resolvemos esa ecuación y ya lo tenemos. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Sí. Sí. Perfecto. Pues la pregunta que he hecho, ¿cómo calcular el factor integrante? A ver, antes de ponerlo, ¿se os ocurre alguna idea? Antes de que yo ponga cómo se hace, a ver si a alguien se le ocurre. Tenéis que usar la pista, tenéis que usar que esta de aquí, es decir, una vez multiplicada, es exacta. Voy a hacer primero, a lo mejor, la derivada de p con respecto a y la de q con respecto a x. Miras que le faltan. Bueno, ¿Qué te ocurre? eso sería a lo bruto, digamos. Bueno, lo que quiero saber es qué condición necesitamos para que esto de aquí sea exacta. Pero vamos, es lo que tú has dicho prácticamente. Derivamos esta parte, la función nuestra, por p de xy respecto de y derivamos la otra respecto de x y ya vemos qué condición tiene que tener esta función f para que sea exacta. Es lo que tú has dicho, pero teniendo en cuenta ya la función. ¿Me explico? Porque verlo sin la función es más difícil. No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Pero vamos, sí, la idea es la que tú has dicho. Perfectamente. ¿Qué pasa? Que hemos pasado de una ecuación en la que solo teníamos una incógnita, que era la y, ¿vale? A la que tenemos una incógnita también, ¿sí? Que es la función gamma, la función de factor integrante. Pero ¿qué pasa? La y, ¿cuántas variables usaba? Una, ¿verdad? La y era respecto de x. Y ya está. Es decir, es una función y de x. La función del factor integrante, ¿cuántas variables tiene? 2, xy. Entonces hemos pasado de una ecuación de ordinaria a una ecuación de
diferencial de doble variable, perdón, de doble variable. Lo cual ha complicado un poco el problema, ¿sí? ¿Lo veis? ¿Veis que hemos complicado un poquito el problema? Hemos pasado de tener una función de una incógnita a tener una función de variables separables, de variables separables, no de diferenciales parciales. Hemos complicado un poco el problema. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces este problema se puede intentar resolver de una manera más fácil. Es decir, en general este problema es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar una gamma respecto de xy y estamos usando su derivada respecto de y y su derivada respecto de x. Es decir, es una de las ecuaciones que no se va a ver este curso. Sin embargo, si se hace tres cosillas, pasamos a una de las que sí vais a ver. ¿De acuerdo? ¿Veis la dificultad o no? Sí. Vale. Pues vamos allá. Vamos a buscar entonces, para intentar reducir esa dificultad que hemos tenido, factores integrantes de forma de gamma de una función de h de xy. ¿De acuerdo? Y esa función va a ser de un tipo determinado. ¿Para qué? Para que ese problema, que era en diferencias parciales, en derivadas parciales, pase a ser un problema ordinario de los que sabéis trabajar ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, si la función gamma es de h de xy, dado una función h de xy, podemos llamar z h de xy, ¿sí? Z es una función que tiene dos variables. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿Lo entendéis lo que quiero decir? Es decir, esto es una función, no es un número. ¿De acuerdo? Entonces, si z es h de xy, la diferencial del gamma respecto de y será la diferencial de gamma respecto de z. Esto es la derivada de la composición. Y la derivada de h respecto de y, h es z. ¿Sí? ¿Lo veis? ¿No lo veis? Es decir, lo que estamos haciendo es llamar z a h de xy. Y ahora vamos a calcular esto en función de z. ¿Sí? ¿Lo veis? Si no, repito, vaya. Queremos resolver esta ecuación. Para ello, lo que vamos a hacer es coger el caso, vamos a llamar z a h de xy. Y vamos a considerar que gamma solo es gamma de h de xy. No puede ser de otro tipo, ¿vale? Entonces, la diferencial de gamma respecto de y es la diferencial de gamma respecto de z, porque esto es gamma de z. Segundo. Vale. Aquí. Esto es la diferencial de gamma respecto de z por la diferencial de z respecto de y. Pero la diferencial de z respecto de y, ¿quién es? Si z es igual a h de xy, es la diferencial de h respecto de y. ¿Lo veis? ¿No lo veis? Por eso pongo h en vez de z. Pero si pusiera z es lo mismo. ¿Por qué se mete h dentro de z? ¿Cómo que h dentro de z? O sea, ¿por qué z tiene que ser igual a h y no utilizamos h directamente? Notación. Es simplemente para ahorrarnos notación, es decir, porque tendríamos que poner de gamma de respecto de h y por de h simplemente notación para que se vea que z es simplemente eso, una notación para ahorrarnos de escribir h con h y demás. Ah, vale, vale. Es una notación, vaya, no tiene más. Si hubieras puesto h, estaría correcto, la diferencia de gamma respecto de h. Vale, vale. Lo único que hemos querido notarlo por z para tener claro que es la gamma respecto de z y lo que al final lo que queremos calcular es gamma de z en vez de gamma de h de xy, para no tener que escribir muchas veces gamma de h de xy, gamma de z.
nos ahorramos escribir. ¿Me explico? Vale, sí, entiendo. Entonces, ahora tenemos que esto de aquí, a ver si lo vemos, es equivalente a, si pasamos el Q restando, el Q de aquí con el diferencial de H con respecto de X, restando, y este gamma de diferencial de P respecto de Y al otro lado también restando, y sacando factor común nos queda, sacamos factor común de la derivada de gamma respecto de Z, ¿sí? Nos queda la P multiplicado por la diferencial de H respecto de Y, menos la Q por la derivada de H respecto de X, multiplicado por la derivada de gamma respecto de Z, es igual a gamma multiplicado por la diferencial de Q respecto de X menos la diferencial de P respecto de Y. Ahí, es decir, este paso, ¿lo veis? Lo que hemos hecho es llevarnos esto de aquí al otro lado restando, esto de aquí al otro lado restando y sacamos un factor común. ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? A ver si lo veis ya. Vamos a ver si lo veis. Esto ya tiene pinta de algo que vimos el último día. Tiene mucha pinta. ¿Alguna idea? ¿No se parece eso a una ecuación en variables separables? Si nos llevamos la gamma, aquí no tenemos la derivada de gamma respecto de z, y esto nos lo llevamos al otro lado, ¿esto ya no sería eso, una ecuación de derivadas parciales? ¿Lo veis o no? Yo no. Vale. Mira, la gamma de aquí, ¿sí? Bueno, esto de aquí, la derivada de gamma respecto de z, eso lo podemos llamar gamma prima, ¿correcto o no? Sí. Sí, gamma prima. O desde gamma directamente, como queramos. Entonces, si nos llevamos la gamma dividiendo, ¿sí? Y nos llevamos z, la derivada de z multiplicando, y nos llevamos el paréntesis este de la izquierda a la derecha dividiendo, esto es una ecuación en derivadas parciales. ¿Por qué? Ahora Porque, ¿sí? ¿Lo ves? Sí, ahora sí, ahora sí. Porque tenemos función de z por derivada de z, función de gamma respecto de... Pues eso es lo que vamos a hacer. Pero claro, para que sean derivadas parciales, ¿qué necesidad tenemos? Porque aquí teníamos que tener una función de gamma, de z, perdón, ¿correcto? ¿Os acordáis? Teníamos una función de gamma respecto de gamma por la derivada de gamma igual a una función de z por la derivada de z. Entonces necesitamos que a la derecha aparezca una función que sea dependiente de z. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué función nos aparece? Esta de aquí, ¿no? Esto de aquí dividido entre esto de aquí. Si depende solo de z y únicamente de z, tenemos una ecuación de variables separadas. Si no, pues podemos separarlo y demás, pero la integral no nos sirve. ¿Por qué? Porque no tendríamos calculada esa gamma respecto de z, que es lo que queremos. Tendríamos gamma respecto a otra cosa. Entonces, necesitamos que sea esto de aquí una función que dependa únicamente de z para cuando integremos las dos partes nos quede una gamma respecto de una función de z. ¿Hasta aquí bien? Os repito. ¿Repito? De todas formas, Francisco, ¿vamos a hacer algún ejemplo en concreto? Sí, vamos a ver un ejemplo. Yo creo que entonces va a quedar más claro una vez que hagamos el ejemplo. Sin problema. Sí, seguramente, en verdad. Vale, bien, pues aquí entonces queremos que esto sea una función dependiente de z, ¿vale? En el caso de que sea una función dependiente de z, pues resolvemos la ecuación por variables separables, ¿vale? Y tenemos que la solución va a ser gamma es igual a e elevado a f de z, donde f de z es esto de aquí. ¿Eso de dónde sale? Pues porque tenemos la derivada de gamma partido de gamma igual a f de z por la derivada de z, integramos las dos partes, aquí nos aparece el logaritmo de gamma igual a la integral de f de z, de z. Si queremos despejar gamma, pues hay que elevar a e, ¿sí o no? E elevado al logaritmo
sea que se nos va y nos queda lo que haya dentro del logaritmo. Entonces, elevado a integral de f, porque hay que integrar en las dos partes para mantener la igualdad, tenemos que gamma va a ser elevado a integral de f de z por la derivada de z. ¿Sí? ¿No? Hasta aquí bien. Perfecto. Entonces, puede haber tres casos. Que el factor integrante dependa solo de x, que el factor integrante dependa solo de y, o que dependa de los dos. Vamos a ver, antes del ejemplo, cuándo va a ser dependiente solo de x, cuándo depende solo de y, y cuándo depende de los dos, y luego el ejemplito, ¿vale? Que dependa solo de x, ¿qué ventaja tiene? Que la derivada de ese factor respecto de y, ¿cuánto va a valer? Si solo depende de x. 0. 0. Entonces, esto de aquí, p por la derivada de h respecto de y, tiene que ser 0. ¿Correcto? ¿Sí? ¿No? Sí. Por tanto, se nos reduce a que esto dependa de z. ¿Pero z de qué depende? Si hemos dicho que solo depende de x, h de x, y. Depende solo de x, ¿no? Porque z es h de x, y hemos dicho que estamos buscando algo que dependa solo de x, que por eso la derivada respecto de y es 0. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Que esto de aquí, dependa solo de x. Si depende de algo más, ya no podemos buscar el factor integrante. Y usando esos, en caso de que estos dependan solo de x, solo y exclusivamente de x, tenemos que el factor integrante va a ser gamma es igual a la integral de f de x de dx, donde f de x es esto de aquí. ¿De acuerdo? Eso en caso de que h de xy sea x, nada más. Si es x al cuadrado, pues te va a salir un factor aquí en la derivada de h respecto de x, 2 por x. ¿Sí? ¿No? Es decir, en caso de que el factor integrante h de xy sea solo x, esto de aquí se reduce a esto de aquí. Si fuera respecto de y antes de que pasarlo, a ver si lo habéis entendido, ¿qué es lo que nos va a salir aquí abajo? Que es lo único que varía. P, ¿no? P. Y este menos Ese menos ya no está. no estaría. Correcto. Y tiene que depender solo y exclusivamente de y. Porque lo queremos solo de y. ¿Sí? Entonces, realmente ya hemos visto. Si depende de x, y, esto de aquí. Si depende solo de x, esto de aquí. Si depende de y, solo de y, esto de aquí. Tenemos los tres casos. Vamos a ver el ejemplo. Que con el ejemplo seguramente lo veáis. Vamos a ver. Tenemos esta ecuación diferencial. Lo primero es comprobar que no sea, que eso no lo he hecho yo aquí, que no sea exacta ya, porque antes de buscar un factor integrante, si ya es exacta, pues ¿para qué, no? ¿Es exacta o no? ¿Y por qué? Venga, eso no está escrito ahí. Hacedlo en un momento y me decís. Porque si haces la parcial de P con respecto a Y, te sale 1. Muy bien. Y si haces la parcial de Q con respecto a X, te sale 2X menos 1. Por Y tanto, exactamente, perfecto. Entonces, no es muy descabellado intentar buscar un factor integrante. Se puede buscar en general o vamos a empezar, yo mi consejo es que empecéis buscando uno que dependa solo de X, que no sale ninguno, uno que dependa solo de Y, que no sale ninguno, pues ya buscar uno del tipo que h de x, ¿de acuerdo? A veces incluso a lo mejor os decimos nosotros, busca un factor integrante de este tipo. Pues ya sabéis que tenéis que buscar un factor integrante de ese tipo. Aquí pues vamos a buscar uno que dependa solo de x. A ver si se puede o no se puede. Entonces, como hemos dicho anteriormente, para que haya un factor pendiente solo de x, tiene que ocurrir que esto de aquí dependa exclusivamente de x. ¿De acuerdo? Si no
Si no, no hay un factor integrante que dependa solo de x. Tendríamos que buscar de y o de el que dependa de x e y, ¿sí? Entonces, calculamos la derivada respecto de q respecto de x, que hemos dicho que es 2xy menos 1. La derivada de p respecto de y, que es 1. Y q, que ya lo tenemos, ¿sí? Hasta aquí bien. Si no veis algo de este cálculo, me avisáis. Yo tengo una pregunta. En los ejercicios, simplemente con poner la fórmula y Sí, aplicar lo que dice. para buscar tenéis que decir, para buscar un factor integrante, si tiene que cumplir, y ya me ponéis eso. En principio. Vale, pero no hace falta hacer De todas todo el desarrollo, ¿no? Ya lo tenéis que saber. A ver, tendríais que saberlo porque se puede caer teoría también en el examen, pero que si yo os pregunto sobre un ejercicio, sobre todo además teniendo en cuenta el tiempo, que primero hagáis sabiendo que bla, 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 que os da tiempo y poner el desarrollo, mejor que mejor. Vale. Si no os da tiempo, se entiende. Es decir, lo primero, hacerlo. Es lo más importante, porque si me hacéis el desarrollo, no me hacéis el ejercicio, me queda un poco como, bueno, sí sabes hacer el desarrollo, pero no me has hecho el ejercicio. Pero si os da tiempo y hacéis el desarrollo, mejor que mejor, porque estáis demostrando que sabéis qué estáis haciendo. Porque aprenderse una fórmula sabe hacerlo hasta uno de bachillerato y no sabe qué está haciendo. ¿Me explico o no? No sé si me explico. Sí. Sí. Es la diferencia que os hace a vosotros de uno del instituto que, bueno, se aprende de memoria. La formulita la escupe en el examen y no se ha enterado de nada. ¿Cómo demostráis ustedes que os habéis enterado? ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Por qué estáis multiplicando por eso? Pues haciendo esos detalles. Yo aquí, por ejemplo, es lo que os he dicho. Antes de buscar el factor integrante, a no ser que yo te diga, calcúlamelo usando un factor integrante, lo primero que tenéis que hacer es mirar a ver si es exacta. Si no es exacta, pues entonces calcula el factor integrante. ¿Sí? Vale. Sí. Son esos detallitos lo que os hace ganar muchos más puntos, menos puntos, la diferencia no de aprobar o suspender, pero sí de a lo mejor de la matrícula al 9 y pico, en fin, detalles que os hace ganar puntos. Bien, pasamos entonces de aquí, aquí lo veis, el cálculo este lo veis, ¿no? Sí. Ahora, esto de aquí, lo que he hecho es darle la vuelta y quitarme el menos. Lo veis, ¿no? Menos 1, menos 2, pero con el menos es un 2 y 2 es menos 2xy. Y abajo pues lo he dejado igual. ¿Sí? Sí. Ahora, sacando un factor común, el 2 arriba y sacamos un factor común, una x abajo. Y esto de aquí, ¿veis que es lo mismo pero multiplicado por menos 1? ¿O lo Sí. enseño en un blog? Sí, se ve. Se ve, ¿no? Entonces, cuando hagamos la división nos sale menos 1, que multiplicado por 2 partido x, pues nos queda menos 2 partido x. Como esto depende solo de x, pues sí, tenemos un factor integrante dependiente solo de x. ¿Sí? ¿Lo veis o no? Sí. El factor integrante va a ser entonces, aquí me falta la integral. No sé por qué no me están saliendo las integrales ahí. A lo mejor es algo del código. Bueno, lo miraré e intentaré corregirlo para resubirlo. Aquí entonces el factor integrante va a ser gamma igual a e elevado a menos la integral de 2 partido x, que eso es 1 partido x cuadrado, ¿sí o no? Pues la integral de 2 partidos menos de 2 partido x es 2 logaritmo de x, con el menos es 1 partido e elevado al logaritmo de 2 logaritmos de x, que es x cuadrado. ¿Hasta aquí bien? ¿Lo veis? ¿O hay algún paso que no hayáis visto? Francisco, una cosa. Sí. En el primer cuadradito que pone el factor integrante será y pone e elevado a integral de f de y, diferencial de x, o sería Sí. diferencial de y. ¿Arriba?
tiene que ser diferencial de y, a lo mejor eso ha sido por copiar. Sí, es diferencial de y. Vale, vale. Y eso es por copiar el anterior y no me he dado cuenta y he dejado la X, es sí. Vale, vale, gracias. Nada. Y entonces ya multiplicando todo por el factor integrante, que es 1 partido de x cuadrado, nos sale esta otra ecuación. Podemos comprobar que es exacta. Venga, vamos a comprobarla. La diferencial de P respecto de I, ¿cuánto vale? 1 partido x cuadrado, ¿correcto? Sí. Y la diferencial de Q respecto de X, también es 1 partido de x cuadrado, ¿no? ¿O no? ¿Lo veis? El menos con el menos de derivar se nos va y es 1 partido de x cuadrado. Sí, ¿no? Si no veis algo, me lo decís, ¿eh? Entonces, una vez que ya hemos visto que es exacta, calculamos el potencial y ya tenemos la solución. Esto no lo he hecho ya porque ya lo podéis usar para practicar. Lo que me importa es que veáis cómo he calculado el factor integrante y lo de la U creo que se ha entendido, que el potencial lo hemos hecho antes. Integramos esta respecto de X, una vez que hayamos integrado respecto de X, tenemos una phi, y la phi la derivamos respecto de Y para calcular Q, y ya calculamos phi y la ponemos en la fórmula y listo. ¿Sí? Es decir, si a alguien no le sale, que me lo diga en tutoría o en los próximos días y lo hago. Pero debería saliros en 5 o 10 minutos, calcular la potencial. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo de todos modos ahora. Esta de aquí. Este es un caso en el que yo, por ejemplo, seguramente en un examen os diría usar este potencial, porque no voy a esperar que se saquéis ustedes ese potencial, ¿vale? Entonces, es decir, os diría esto de aquí, lo que está puesto como el ejercicio. Hallar la solución de esto buscando, si es posible, un factor integrante de esta forma. Y ya ustedes sois los que tendríais que buscar que si existe un factor integrante de esa forma, ¿vale? Entonces, lo primero, antes de buscar el factor integrante, mirar que no es exacta, aunque, vamos, si os estoy diciendo usar este factor integrante es porque lo más seguro, vamos, se me tiene que ir mucho la cabeza para que sea exacta y os esté dando un factor integrante. Pero bueno, comprobarlo porque si fuera exacta, no hace falta calcular factor integrante. Bien, pues no es exacta, ¿verdad? ¿Lo veis o no? ¿Cuánto sale la derivada de P respecto de Y? La derivada sabéis hacerla, ¿no? 4x menos 1, ¿no? 4x menos 1, correcto. ¿Cuánto la de Q respecto de X? 2 menos 2x. Luego no es exacta, porque si para que sea exacta necesitamos que sean iguales, pues no es exacta. Pues vamos a buscar un factor integrante de la forma que yo he dicho. Entonces, z va a ser x cuadrado menos y, ¿de acuerdo? Que podría ser h de xy igual a x cuadrado menos y, pero bueno, lo hemos llamado de esta forma, ¿de acuerdo? H de xy sería x cuadrado menos y. Entonces, como bien hemos visto, para que haya un factor integrante respecto de z, ¿qué es lo que necesitamos? Que esto de aquí sea igual a esto, o lo que es lo mismo, que es la función p de h, la derivada de x respecto de x, la derivada de q respecto de x menos la derivada de p respecto de y, dividido entre esto, sea solo dependiente y exclusivamente de z, no de otra cosa más. Y z en este caso es x cuadrado menos y. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que salga una función de x cuadrado menos y. ¿Sí? Vamos a verlo de todos modos. Vamos a calcular entonces, tenemos que calcular esto de aquí. ¿Quién es P? Pues P es esto de aquí. La derivada de H respecto de Y, ¿quién es? Venga, la derivada de H respecto de Y. Menos 1, ¿no?
¿Lo veis o no? A ver, decidme dónde os habéis quedado. ¿Lo veis todo o hay que parar en algo? Yo lo veo. ¿Lo veis, no? Sí, Sí. lo Vale. estoy entendiendo, vaya. Vale. Pues entonces, lo que necesitamos para que exista ese factor integrante es que esto dependa solo y exclusivamente de z. Sabiendo que z es igual a x cuadrado menos y. Pues lo calculamos y vemos a ver si es el caso o no. Hacemos los cálculos. La derivada de q respecto de x, que hemos dicho que es 4x menos 1. La derivada de p respecto de y, bueno, que hemos dicho, bueno, la resta, digamos, sale esto de aquí, 2 menos 2 más 2x y 4x menos 1, dividido entre 2xq más p. Ahora lo que aquí hacemos es sacar factor común. ¿Cómo? Dime. Lo de 2xq más p, ¿de dónde lo saca? ¿El cuál? Lo que pones debajo. ¿Esto de aquí? El 2xq más p. El 2xq más p. Vale, Sí. eso de aquí, vamos a ver, es la derivada de h respecto de x. Es que este de aquí tiene el error. A ver. Si esto es y. Si os veis aquí los apuntes, es x, la p con la y la q con la x. Entonces, la derivada de h con x sería 2x, por eso 2x, ¿sí? 2x por q. Y la derivada de h con y es menos 1. Y si le damos la vuelta, que por eso está dado la vuelta, sería más sería 2xq más p. Vale. Porque la suma da igual que le demos la vuelta, ¿vale? Como es más p. Y de ahí sale la derivada de z respecto de x, 2x. La derivada de z con y, menos 1. ¿Sí? Sí. Lo ves, ¿no? Es de aquí, vaya, es este de aquí. He calculado esto antes, que está aquí. Vale. Y ahora sustituyendo quién es q y quién es p y multiplicando, nos sale esto de aquí. Y sustituyendo las derivadas, nos sale esto de aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Lo veis? Sí. Vale. Ahora lo que hacemos es buscar arriba y abajo, sacar factor común, una vez que hayamos hecho la resta y demás. Y nos sale aquí un 3 por 2x menos 1. Y aquí x cuadrado por 1 menos 2x menos y por 1 menos 2x. Eso lo sacáis factor común y veis que vaya a ver que sale eso. ¿De acuerdo? Simplemente eso, sacáis factor común el x cuadrado, saquéis factor común y donde podáis y lo veréis. Y entonces, 1 menos 2x vuelve a ser 2x menos 1, pero da la vuelta. ¿Sí, no? Sí, ¿correcto? 2x menos 1 y 1 menos 2x es lo mismo, pero da la vuelta. Es decir, multiplicado por menos 1. De ahí sale este menos. ¿Correcto? Sí. Y ahora x cuadrado menos y, ¿quién era? Era ese z. Ese z que tanto estábamos buscando, que necesitábamos que todo fuera dependiente de z. Es este, x cuadrado menos y. Es el z. Por tanto, tenemos lo que queríamos, que esta fracción dependa solo y exclusivamente de z. Depende exclusivamente de z. Menos 3 partido z.
¿Sí? Ujú. Ahora entonces, para calcular el factor integrante, lo que hacemos es integrar e elevado a menos la integral de 3 elevado a z. ¿Por qué? Porque como es una ecuación en derivadas separables, separamos y calculamos las gammas, ¿sí? Eso no lo he escrito, pero es lo que vimos hace un momento. Si paso el gamma aquí dividiendo y paso esto dividiendo, lo que me queda es una ecuación de derivadas parciales. Inseparables, perdón. Inseparables, Pero- perdón. Dime. Una cosa, la diferencial de h respecto a y es -1, ¿no? Sí, pero en la fórmula aquí nos está restando, ¿lo ves? Sí. Está restando. Entonces lo que hemos hecho es sacar el menos fuera y dar la vuelta arriba. Si te das cuenta, aquí es la diferencial de Q respecto de X menos la diferencial de P respecto de Y, y lo que hacemos es sacar el menos y darle la vuelta al de arriba. Es lo que hemos hecho. Es decir, que el menos ese lo he tenido en cuenta, lo he sacado fuera. Sí, pero la cosa es, hay un 2x que multiplica la p, que eso sería la derivada de h respecto a x, ¿no? A ver, la derivada H respecto de X es 2X. Multiplicar a Q Sigue leyendo esa línea. aquí. No, por donde tenía el curso antes, ahí, hacia la derecha, Aquí, 2xp hacia la derecha, más a la derecha. 2x, 2xq, claro, está dada la vuelta. Ya, vale, Estos dos están dados la vuelta. Si te das cuenta, luego aquí si se aparece bien, aquí aparece bien, este es el que está dado la vuelta. vale, es que no sabía si es que habíamos operado algo y no lo estaba No, viendo. no, no. Aquí de hecho, de aquí pasa aquí y este está dado la vuelta. Vale, Bien. Entonces, el factor integrante lo tenemos aquí, lo calculamos y nos sale 1 partido z al cubo, que es x cuadrado menos y todo elevado al cubo. Entonces, una vez multiplicamos por ese factor integrante, ya nos queda una ecuación exacta, que podéis comprobar que es exacta, vaya, que es hacer las dos derivadas, y calcular su solución, que es u de xy igual a la c, a la constante. Calculamos u de xy, que hacer calculando la integral de x respecto de esto, más la integral más luego calcular la phi, derivando respecto de y y demás, y ya tendríamos la solución. Vamos, que si no saliera por lo que sea, me avisáis que esto es un ejercicio de 5 minutos, una vez que ya hemos calculado que es exacta. vale. ¿Sí? Sí, Perfecto. Pues si queréis, antes de empezar con las lineales, hacemos el descansito. vale. Vale, pues ahora nos vemos, son y 21, nos vemos a menos 25, ¿os parece? Vale. Vale. Si tenéis alguna duda, si no, voy a salir un segundo.
Bueno, ¿estáis por aquí? ¿Seguimos? Sí. Vale. Pues vamos allá. Entonces, de momento hemos visto dos tipos, las ecuaciones de variables separables y las ecuaciones con factor integrante o que sean exactas. Ahora vamos a ver las lineales. Y son las últimas tipos que vamos a ver de ecuaciones ordinarias, ¿vale? Luego ya pasaremos a ordinarias de primer grado, y ya luego pasaremos a la siguiente, ¿vale? El siguiente tema. Entonces, una vez que ya acabe hoy, próximo día, que esto no lo voy a acabar hoy, próximo día, ya estará listo y ya podéis hacer todos los ejercicios del tema, ¿vale? Pasaríamos al siguiente tema si no tenéis duda de los ejercicios y demás. Bien, pues lo primero, que es una ecuación lineal, son las que tienen esta forma, ¿de acuerdo? Hasta aquí sencillo, ¿no? Y' más i por p de x igual a q de x. Si tiene esa forma, entonces lineal. Bien, ¿no? No hay dudas de esto, ¿no? De esa forma, p de x una función, q de x otra función, y ya está. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, ¿qué pasaría si multiplicamos por e elevado a la integral de p de x, d de x, toda la ecuación? ¿Alguien sabría decirme qué es lo que ocurre? Sobre todo, fijaros en el primer término, en los primeros términos, es decir, en la primera parte de la igualdad. ¿Sabríais decirme si hay algo que ocurriera? ¿Nadie encuentra lo que podría ocurrir? Fijaros que tendríamos i' por e elevado a la integral de p de x, d de x, más i por p de x, d de x, p de x, perdón. ¿Eso se puede poner como una sola derivada? A ver si encontráis la derivada. ¿Será p de x por i derivada? O sea, la derivada de uno por la derivada de otro, siendo p de x la integral. O sea, tú haces, no sé si me estoy explicando. La integral de p de x. Sí, creo que va bien, pero que no acabo de pillarlo. Sí, pero sí. Coge una función que sea la integral de p de x. Bueno, sí, pero vamos, que es más fácil. No hace falta poner... Aquí en estos sitios tengo que revisar el código. No sé por qué no nos sale la integral, en otro no. Aquí son integrales todos, ¿eh? Todo lo que hay encima de E son integrales. Integral de p de x, d de x. Pero vamos, sí, creo que es esto lo que tú querías decir, ¿no? Claro, y aplicar la regla del... Claro, es decir, lo que nos queda en la parte de la izquierda es la derivada respecto de x de esto. Aquí falta la integral. Es que no sé por qué no se pone, oye. Tengo que revisarlo en todos porque no sé el código o lo que sea que no coge la integral. Entonces, donde pone p de x es la integral de p de x, ¿no? Sí, es lo que estoy diciendo, que no sé por qué en el código aquí en todos tendría que ser la integral. No sé por qué. Voy a revisar el código y esta tarde tendrá que estar corregido, pero es que no sé por qué en algunos me los ponen, en otros no. Sí, no pasa nada. De todas formas, el de x se nota. O sea, se nota que era una integral. Entonces, podemos ponerlo como una derivada, la derivada respecto de x, ya que aplicando el producto tendríamos i' por e elevado a la integral de p de x de x, más i por p de x, porque está p de x p de x por e elevado a la integral de p de x de x. Es decir, que se puede poner solo como una derivada. Y esto de aquí ya prácticamente se puede hacer, porque tenemos la derivada de una función igual a otra función,
Entonces, si integramos en ambas partes, nos tiene que salir la misma, seguir cumpliendo la igualdad salvo una constante. ¿Sí? ¿No? Es decir, dos funciones son iguales, cuando integramos se puede diferenciar solo en una constante. ¿Sí? ¿No? ¿Veis lo que digo o no? Aquí tenemos una función, que es la derivada de otra función, pero bueno, una función al fin y al cabo, igual a otra función. Si tenemos dos funciones que son iguales, cuando integramos, ambas funciones pueden diferenciarse en una constante, pero ya está. Entonces, la integral de esto respecto de x, si, como es la derivada, pues queda en la misma función. Y esto es la integral de todo respecto de x más una constante. ¿Por qué la constante? Porque pueden diferenciar una constante. ¿Sí? Claro. ¿Lo veis, sí o no? Si no lo veis, me decís. Estamos aquí. Aquí ya me he dado cuenta que tampoco se ha comido también la integral del programa. Voy a revisar todas las integrales porque no sé por qué no las pone. Entonces, aquí ya tenemos i igual a porque queremos despejar i, pasamos esto dividiendo, lo que es lo mismo, multiplicando con un menos. Aquí ya os digo, falta la integral, aquí tiene que haber una integral, que es esto de aquí, y esa sería la solución. Y todo se puede calcular, ¿sí o no? Porque la integral de p de x, bueno, la p de x ya la integráis, el q de x ya lo tenéis, la integral. Es decir, simplemente integrando p de x ya tenéis la solución. Disculpa, profesor. ¿Dónde habías dicho que faltaba una integral? ¿Delante de la q? Sí, aquí en el paréntesis. Date cuenta que lo único que he hecho de aquí, para pasar de aquí a aquí, es multiplicar por e elevado a menos la integral de p de x de x. Entonces, esto tiene que quedarse igual. Esto es lo que tiene que estar en el paréntesis. Ya os digo que no sé el programa este, ¿por qué me está fallando tanto? ¿Sí? ¿Lo veis? ¿No lo veis? Repito, aquí tiene que haber una integral. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver. Esto de aquí es lineal porque p de x es 1 partido x, q de x es igual a x y tiene las formas, ¿no? Pues vamos a resolverla. Tenemos que multiplicar por ambos términos por la integral de p de x. La integral de p de x elevado por la integral de p de x, perdón. La integral de p de x es la integral de 1 partido x, logaritmo de x, con e elevado al logaritmo de x es x. Por tanto, si multiplicamos todos los miembros por x, tenemos x por y' más y igual a x cuadrado. ¿Sí? ¿Veis lo que hemos hecho aquí? Y ahora el término de la izquierda se puede poner como la derivada de respecto de x de xy, ¿correcto? X por y' más y igual a x cuadrado. Por tanto, si integramos respecto de x, tenemos xy, x por y, vaya, es igual a x cubo partido 3 más una constante, porque pueden diferenciarse una constante. Ya obteniendo como solución igual a x cuadrado, que es x cubo dividido entre x, pues x cuadrado partido 3 más c partido x. Entonces, ¿veis el ejemplo? Muy sencillito. ¿Sí, no? ¿Hasta aquí bien? Sí. Vale. Vamos a pasar ahora a otra forma de hacer estas ecuaciones, ¿vale? A mí me da igual cómo la queréis aprender, si la fórmula que vamos a ver ahora o esta última forma. Es verdad que esta última forma que hemos visto ahora es más fácil, pero después la forma que voy a dar ahora es necesaria para otro tipo de ecuaciones. Entonces, os la explico para que vayáis cogiendo la idea, para cuando yo la explique más adelante, que la tengo que explicar sí o sí, os suene de algo. Entonces, estas de aquí las podéis resolver o como ahora he dicho, integramos y demás, o bien como lo voy a hacer, como lo voy a explicar ahora. Las siguientes no hay opción, es como lo voy a explicar ahora. Entonces, si os queréis aprender
este tipo como un ejemplo del otro tipo, pues os aprendéis un solo método. ¿Que os queréis aprender dos? Como queráis. No sé si me he explicado. Bien, pues vamos a aplicar el siguiente método. Entonces, que quede claro, es la misma el tipo de ecuación, lo único que vamos a ver otro método para calcularlas, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es solucionar la ecuación homogénea. ¿Qué es eso de homogénea? Homogénea es que esté igualado a cero. Me da igual lo que esté a la derecha, que el término a la derecha, que lo voy a igualar a cero, ¿vale? Y esa solución, pues se llama solución de la ecuación homogénea, ¿vale? Esta sí que sabéis solucionarla. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice el por qué? Bueno, está escrito, pero ¿lo veis el por qué o no? Esta ecuación que aparece ahí. Y' más i por p de x igual a 0. ¿Por qué sabéis solucionarla ya? ¿De qué tipo es? Separada, ¿no? Exactamente, no separada. Simplemente nos llevamos el i por p de x al otro lado, dividimos, es separada. Entonces, esta no deberíais tener ningún problema porque la deberíais saber resolver. De hecho, la podemos resolver. De nuevo, aquí falta la integral. No sé por qué. Igual a c por e elevado a menos. La integral, ¿eh? De p de x de dx. De ahí está el de dx, por eso. ¿Vale? Entonces, esa es la solución de la homogénea. Entonces, ¿qué es lo que cumple? Que si la sustituimos, aquí nos da igual a 0. Ojo, eso es lo importante. A esta solución la vamos a escribir normalmente con i sub h. Es decir, aquí abajo va a haber una h. Ahora lo vais a ver. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que hacemos, lo primero de todo es calcular la solución de la ecuación homogénea. ¿Vale? Aquí lo tenemos. I sub h, que es esta. Y eso lo hemos calculado a través de que la homogénea es una ecuación en variables separadas. Y lo sabéis hacer ya del día anterior. ¿Correcto? ¿Sí? ¿No? Vale. Ahora entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Una solución particular. ¿Os acordáis que ayer os expliqué que era una solución particular? A ver si me lo decís. ¿Qué era? ¿Qué diferencia había entre la solución particular y la general? No teníamos ninguna constante, ¿no? Exactamente. Es una para un caso cualquiera, en un caso en particular. No había constantes. Es decir, la particular estaba dentro de la general. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular una solución particular. Una de la ecuación nuestra. I' más i por p de x, q de x. ¿Vale? A esa solución particular la vamos a llamar i sub p. ¿Cómo la vamos a calcular? Eso lo vamos a ver ya mañana. ¿Vale? Entonces, lo que quiero que veáis ahora, que es importante, bueno, mañana, el próximo día, es que si tenemos una solución igual a la suma de una particular más la homogénea, es la solución general de nuestra ecuación. Primero vamos a ver que eso es solución de nuestra ecuación. ¿Cómo lo vemos? Pues ¿cómo veíamos si algo era solución o no? Venga. Lo sustituíamos y se debería cumplir la igualdad, ¿correcto o no? Sí. Claro. Sí. Pues a eso vamos. Llamamos i a la solución particular que hemos calculado o que vamos a calcular. Ya veremos cómo. Y la solución de la homogénea, que ya sabemos que tiene este tipo que la hemos calculado. ¿De acuerdo? Entonces, si derivamos, la derivada de la suma es la suma de las derivadas, la suma por el producto por la distributiva. Y entonces tenemos i sub p más i sub p por p de x, es decir, lo único que estoy haciendo es desarrollando esto de aquí, ¿sí? Más i sub h' más i sub h p de x igual a q de x. Ahora, como i sub h es la solución de la homogénea, ¿cuánto tiene que valer i sub h' más i sub h por p de x? Decidme. Porque es solución de la homogénea. Que sea solución de la homogénea, ¿qué quiere decir? ¿Que vale 0? Pues, Exactamente, porque la homogénea es i' más i por p de x igual a 0. Y como solución de la homogénea,
tenemos entonces que I sub h' más I sub h por P de X es igual a 0. Y como I sub P es solución de la particular, ¿qué tiene que ocurrir? Que I sub P' más I sub P, P de X tiene que valer. Es solución de la particular de esta. Entonces tiene que valer Q de X. ¿Correcto? Como es solución particular de esta ecuación, en particular es un adjetivo, pero es solución. Que esa solución hemos dicho que es que si lo sustituimos, nos da la igualdad. Entonces, tiene que ocurrir que I sub P' más I sub P por P de X tiene que ser Q de X. Si no, no sería solución. ¿Sí o no? ¿Lo entendéis? O... Decidme. Que sea solución particular quiere decir que es solución. Particular quiere decir que no tiene constantes. Bueno, pues no tiene constantes. Pero que es solución, sí. Entonces, como solución, tiene que cumplir cuando sustituyamos esta igualdad. Entonces, todo esto, como este de aquí es 0 y esto es Q de X más 0 es Q de X. Por tanto, es solución. La I es solución. ¿Sí? ¿No? Bien, ¿no? Yo lo veo. Sí. Vale. Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que voy a ver? Que es una solución que esa solución de aquí es una solución general. ¿Qué quería decir que era general? Primero, que tenía una constante y que además cualquier otra solución particular se conseguía cambiando esa constante. Es decir, era lo mismo, pero variando una constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Dónde va a estar la constante? Pues está claro dónde, ¿no? Ya tenemos aquí la constante. Aquí tenemos una constante, ¿lo veis o no? ¿Cuántas constantes podemos tener? Una nada más. ¿Por qué? ¿Por qué nada más que podemos tener una constante? Porque solo hay una variable. Porque solo hay una variable y porque es de grado 1. Claro. Más que una variable es que es de grado 1. ¿Sí? Si fuera grado 2 sí podríamos tener dos constantes, aunque haya una sola variable. ¿De acuerdo? Entonces, como es de grado 1, tenemos una constante. Y la constante la tenemos aquí. Entonces, cualquier otra solución, Z, tiene que ser dada de esta forma, I sub P más I sub H, cambiando esa constante por otra. Por una constante, la que sea para esa solución. Porque es una solución particular de la general. ¿Sí? ¿Entendéis lo que os digo o no? Si esto es solución general, quiere decir que cualquier solución se consigue, a no ser que sea singular, que eran casos ahí aislados, cualquier solución se obtenía de esta, de aquí, variando la constante. Bueno, pues entonces que existe un valor, el número que sea, que si lo ponemos en la constante sale esa solución. Y eso es lo que voy a probar ahora, ¿de acuerdo? ¿Entendéis lo que quiero probar? Sí. Vale. Pues vamos allá. Supongamos que tenemos otra solución, ¿vale? Z, que es solución de la ecuación. Entonces, ¿qué significa que Z sea la solución de la ecuación? Decidme. ¿Qué es lo que significa? Que... Venga. Que cuando sustituyes por Z, sale una identidad. Exactamente. Eso quiere decir que Z' más Z por P de X es igual a Q de X, ¿correcto? ¿Sí? Es lo que habéis dicho. Bien. Exactamente, aquí de aquí. También hemos dicho, y lo hemos probado, que I, si I está bien dado de esta forma, I sub P más I sub H es solución. Por tanto, también cumple esto de aquí. Ahora podemos restar, ¿no? Esto y esto podemos restar, no estamos haciendo nada raro. Pues venga, vamos a restar. ¿Qué es lo que nos queda? Aquí lo tenemos. Z' menos I' más Z por P de X menos I por P de X es igual a 0. ¿Sí? ¿Correcto? Hasta aquí bien, ¿no? Sí. Sí. Pero si agrupamos, aquí tenemos una Z menos I
más z menos i por p de x igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Si cambiamos z menos i por i, sería i' más i por p de x igual a 0. Eso es la ecuación homogénea. Entonces estamos viendo que z menos i es solución de la homogénea. ¿Lo veis o no? ¿Por qué solución de la homogénea? Porque si yo tengo la ecuación de la homogénea es i' más z menos i p de x igual a 0 y sustituyo más z menos i no, más i por p de x igual a 0 y sustituyo i por z menos i, eso da 0, por tanto es solución de la homogénea. ¿Sí? ¿No? ¿Lo veis? Pero la homogénea ya teníamos la solución, ¿no? La solución de la homogénea, ¿qué era? I sub h igual a c por e elevado a la integral de menos p, bueno, menos p de x de dx, ¿sí? La teníamos aquí. Esta era la solución de la homogénea. Además, esa es la solución general de la homogénea, porque la homogénea sí sabíamos calcular la solución porque era de variables separadas y la hemos solucionado y es general y esa es la solución. Sí, no, lo habéis hecho ustedes, de hecho, me lo habéis dicho. ¿Correcto? Entonces, si esto es solución de la homogénea y tenemos la ecuación de la homogénea, la solución general de la homogénea, ¿qué quiere decir? Que z menos i tiene que ser igual a ¿qué? A una constante por la integral de por e elevado a menos la integral de p de x de dx. ¿Correcto? ¿No correcto? Venga, aquí va a aparecer ahora. ¿Sí? ¿Hasta aquí bien? Hasta aquí. Si no, repito, no hay problema. Puedo repetir las veces que haga falta. Decidme. ¿Podría repetir otra vez, por favor? Sin problema. Antes de que aparezca esto, ahora lo vemos otra vez, ¿vale? Bien, tenemos que z es solución. Y es solución. Podemos restar. Hasta aquí bien, ¿no? Sí. Pues vamos a restar. Venga. Z' más z por p de x menos i' menos i por p de x es igual a q de x menos q de x. ¿Sí o no? Sí. Hasta aquí lo veis. Si queréis paso al blog de notas, lo hago paso a paso. Pero hasta ahí lo veis. Pero, Sí, hasta ahí sí. Vale, bien. Ahora, las primas las puedo poner juntitas, ¿sí o no? Y lo que tenga p de x también, para sacar factor común el p de x. Entonces nos queda que z menos i, z' menos i', ¿sí? Más z por p de x menos i por p de x es igual a 0. ¿Por qué? Porque q de x menos q de x es 0. Hasta aquí entonces también habéis llegado, ¿no? Esto Sí. de aquí. Ahora, la resta de la derivada es la derivada de la resta. Entonces eso lo podemos poner así. ¿Sí? Vale. Y el p de x lo podemos sacar factor común. Por tanto, esto es lo mismo que z menos i por p de x. ¿Sí? ¿Hasta aquí Correcto. bien? Y es igual a 0. Entonces tenemos que una función que es z menos i derivada más esa misma función por p de x es igual a 0. Pero entonces que esa función que es z menos i es solución de la homogénea, porque la homogénea la tenemos aquí, la ecuación de la homogénea que era i' más i por p de x igual a 0. Pero es que entonces eso lo está cumpliendo. Si lo cumple es porque es solución. ¿Sí? ¿No? Ah, vale. ¿Sí? Decíamos que era solución si cumplía la igualdad cuando la sustituíamos. La estamos sustituyendo y está cumpliendo la igualdad, es solución. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, ahora sí. Y la homogénea la teníamos resuelta, ¿no? ¿Os acordáis que me habéis dicho? Sí, es que la homogénea es de variables separadas. Y entonces, como es de variables separadas, sabemos calcular la solución general, que viene dada por z, bueno, h, i sub h, que la hemos llamado, igual a una constante
por e elevado a menos integral de p de x de dx. ¿Sí? Que era esto de aquí. Que esto lo habéis calculado ustedes porque era de variables separadas. ¿Sí? Decidme, ¿hasta aquí bien? Sí. Sí. Entonces, tenemos una solución y tenemos la solución homogénea. Entonces, esta solución tiene que ser que exista una constante que esté dentro de la general, perdón, de la general, porque la general incluye a todas y la general era esta de aquí. Esta era la general. Entonces, si esta nueva, z menos i, es solución y la general era esta, es que existe una constante que si sustituimos c por esa constante, esto es igual a eso. Es decir, que existe una c, una constante, que z menos i es la constante esa por esto. ¿Por qué? Porque esta es la solución de la general de la homogénea. Entonces, si esto es solución, tiene que estar dentro. ¿Sí? ¿No? La general incluye todas las soluciones. Por eso se llama general. Entonces, si esto es solución, tiene que estar dentro de la general. ¿Qué significa que esté dentro de la general? Que existe una constante dentro una constante que si c la cambiamos por esa constante, 3, 4, 20, e elevado a menos 20, no sé, el número que sea. Esto es igual a ese número por e elevado a menos p de x de x. Como sabemos el número, pues ponemos c, podemos poner k, podemos poner el número que queramos. ¿Sí? ¿Lo entendéis? O ahí os perdéis. A ver, recordemos. ¿Qué era la solución general? Aquella que tenía la constante. ¿Sí? Hasta aquí bien, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y qué era eso que tenía una constante? Eso significa que si tenemos una solución, ¿vale? A no ser que la solución sea singular, que eran las que menos había, ¿de acuerdo? La singular era aquellas que no existía ninguna constante, que si la cambiábamos teníamos esa solución. Cualquier solución particular se obtenía cambiando esa constante por el número que sea en ese momento, en ese caso, en la solución general. Es decir, cualquier solución particular estaba dentro de la solución general. ¿Correcto? ¿No correcto? Esa constante era la que si bailamos la constante, es decir, si cambiamos la constante por un número, obteníamos una solución particular. Si la cambiamos por otro número, teníamos otra solución particular. Entonces, cualquier solución particular se obtenía cambiando esa constante por cualquier número. ¿Para qué cambiamos el número? Pues imaginaros eso, lo que veíamos el otro día. Quiero una solución que pase cuando valga x3, la i quiero que valga 5. Pues entonces buscamos la c y ya está. Pero cualquier solución particular está dentro de la general cambiando esa constante. ¿Hasta aquí bien? Sí. Entonces, esto es una solución particular de la ecuación homogénea. Y la solución general de la ecuación homogénea la tenemos y es esta. Con la c o la constante, vaya. Entonces, como esto es solución, existe un número. La vamos a llamar c. El número que sea. Tal que z menos i es ese número por e elevado a menos la integral de p de x de dx. ¿Por qué? Porque esto de aquí es la solución general de la homogénea. Y esta c es el número que sea. No sé, dependiendo de quién sea z menos i y quién sea i sub h, pues será ese número. Si tuviéramos números, pues podríamos calcularlo. ¿Sí? ¿No? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este menos i lo puedo pasar al otro lado, sumando, ¿no? Porque si tenemos una igualdad y sumamos en los dos términos, nos da lo mismo, ¿correcto? Entonces tenemos que z es igual a i más sc. Sc ya está fijado, es un número. 20, 30, 40, el número que sea. Por e elevado a menos p de x de dx. Es decir, este c ya no es una constante, es un número. ¿Vale? Ahora sabemos que i es
I sub P más I sub H. Porque lo hemos llamado antes así. I igual a I sub P más I sub H. Que es la particular más la homogénea. Entonces, y esto es la homogénea también. Pero cambiada con un número, ojo. Es decir, esta C es un número, es lo que he dicho. Podemos llamar C sub 1 o lo que sea. Entonces, la solución, esto de aquí es una constante, que ahora la he llamado C sub 1 porque C está ocupado por el número. Este C está pequeño, pero es mayúscula. C más esa constante que he llamado C sub 1 por no usar C, que ya lo teníamos, que es un número. Porque esto es la constante por e elevado a menos p de x de dx, integral. Porque esta es la solución homogénea, que está aquí. ¿Vale? Entonces tenemos que esto es la particular más la constante por ese numerito que hemos calculado antes, que es c, por e elevado a menos p integral de p de x de x. Pero una constante más un número, eso es otra constante. Eso es un número, perdón. Un número que será, pues, C más, 3 más K, pues eso es un número. Entonces, existe un número, cada kilo, ¿qué va a ser? Cada kilo es la constante más ese número. Que I sub P, Z es igual a I sub P más ese número por e elevado a menos la integral de P de X de dx. Y eso es lo que queríamos llegar, que la Z, si yo tengo una solución, existe un número que si lo cambiamos en la particular, la constante por ese número, nos da la solución Z. Es decir, cualquier solución particular está dentro de la general y la general no es más que I sub P más I sub H. Eso es lo que queríamos demostrar. Eso es lo ¿Y que ese número que lo calculamos con lo que vimos de Cauchy del otro día? Hombre, Cauchy es si tienes unas condiciones. Si este número es, para conseguir este número K, necesitas la Z. Imagínate que la solución general de la homogénea, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Es Z partido K, X, Z partido X. ¿Lo ves? Esta es la solución será la solución de la homogénea, seguro. Vamos. La calculamos en un momento, ya que tenemos tiempo, vamos a calcular la solución de la homogénea de este ejemplo. Venga, ya que estamos. Tendríamos X primas, bueno, Y primas, más Y partido X igual a 0, ¿no? Pues entonces tenemos que Y prima partido menos, bueno, menos Y es igual a 1 partido X. Tenemos que es 1 partido X, la solución es 1 partido X. La solución por C es la solución de la homogénea. ¿Sí o no? Calculadlo si no lo veis. Sí, sí. Vale. Entonces, esa es la solución de la homogénea. Una solución particular. Vamos a buscar una solución particular. Vamos a ver. Z igual a x cuadrado partido 3 más e elevado a menos 5 partido x. Es una solución de esta ecuación. Podéis comprobarlo. X cuadrado partido 3 es una solución, x cuadrado partido 3 más 5 partido, más e elevado a menos 5 partido x es solución de la ecuación. Podéis comprobarlo. Deriváis, comprobáis, sale. Porque al final lo que he hecho es cambiar esta c por ese número, e elevado a menos 5. Entonces, ¿quién va a ser ese k en este caso? E elevado a menos 5. Si yo os doy una solución particular, podéis calcular el c. ¿Entendéis? Os repito. Para calcular el c, o bien os doy una condición, es decir, quiero que en x igual a 1, quiero que valga 5, por poner. Pues esa condición te dice que c tiene que valer, pues, 5 menos 1/3. Esa es una opción. ¿Sí o no? Como condición inicial también se podría dar el valor de la derivada de un cierto punto. Bueno, eso se hace en derivadas parciales. Ahí Vale, se vale. hace. Aquí normalmente se da el punto y en el caso de que tengamos más órdenes, sí, también. Orden 2, pues te puedo dar la derivada
derivadas parciales, en las derivadas en el orden 2 te puedo dar la primera derivada. Contra más órdenes, más condiciones tienes que dar. ¿Y qué condiciones se suelen dar? Pues las derivadas. Vale, entendido. En Sí. general, en orden n, pues se da el caso de derivadas hasta derivada n-1, porque necesita n condiciones para calcular las n constantes. Sí, vale. Vale. Entonces, la cosa es, esta K la podemos calcular porque os he dado yo una solución particular y quiero esa K, o porque os he dado un punto y quiero sacar. Esas son las dos formas de calcular esa K. Entonces, ya hemos probado que la solución general de esta ecuación va a ser igual a I sub P más I sub H. Y cualquier otra solución viene dado cambiando la constante aquí. Pero la solución general es I sub P más I sub H. I sub H ya lo tenemos calculado, sabemos calcularlo porque es una ecuación de variables separadas. ¿Correcto? ¿No correcto? La tenemos aquí. ¿Cuál es el problema? Calcular qué es lo que nos falta. La solución particular. ¿Sí? Porque si tenemos la solución particular, ya tenemos I, ya tenemos resuelto todo. Y eso es lo que vamos a ver ya el próximo día. Calcular la solución particular. Y una vez que calculemos la solución particular, ya tenemos la solución de la ecuación. ¿Vale? Vale. Me ha sobrado 10 minutillos. Si tenéis alguna duda, queréis que explique de nuevo algo, estoy a vuestra disposición, me decís. O algún ejercicio, podéis decirme. Si queréis que vuelva a explicar esto porque no os ha quedado claro, lo que me digáis, vaya. O si no tenéis ninguna duda, no queréis nada, porque acabamos la clase aquí y en principio seguimos el lunes, ¿no? Sí. Vale. Perfecto, muchas gracias. Nada, ustedes, eso, si tenéis alguna duda, me decís. Si no, pues en tutoría también podéis preguntarme lo que queráis o ya como queráis. Vale, muchas gracias. Perfecto, gracias. Ustedes, Adiós. luego, Yo... luego. Adiós. Luego.